A la sesión en comité. Sabemos de que hay senadores que vienen en camino. Esperamos que puedan integrarse prontamente. Pero vamos a iniciar inmediatamente las audiencias para alcanzar a escuchar a todos los que podamos y quienes no, los vamos a dejar convocados para el próximo lunes. Particularmente a quienes están inscritos que lo hacen por Zoom. La profesora de castellano y magíster de educación, señora Giselle Salazar, yo creo que no se ha conectado todavía. Disculpe, señora Giselle, muchas gracias. Probablemente le vamos a tener que pedir que participe el próximo lunes. No vamos a alcanzar a escucharlos a todos. Y lo mismo al presidente del Colegio de Profesores, don Carlos Díaz Marchán, que también está por Zoom y que también estaba recién conectado. Don Carlos, mil disculpas, lo más probable es que lo vamos a tener que escuchar el próximo lunes. Un problema, presidente, se entiende absolutamente, un gusto de saludarlo. Estoy en la comuna de La Serena, en la escuela de invierno. Las profesoras y profesores de Chile venía de todas las regiones, más de 200 profesores. Estamos inaugurando justamente esta escuela de invierno aquí en la tierra de Gabriela Mistral y por tanto ese es el motivo por el cual no estoy allá, pero con mucho gusto estoy a vuestra disposición para estar presencialmente la próxima semana allá con ustedes. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, don Carlos, y felicidades y éxito en su actividad. Nuestro saludo a todos los profesores reunidos en ese evento. Se lo daremos, presidente. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien, invitemos a pasar entonces a Acción Educar, su director legal, don Borja Besa, quien viene a exponer, y entiendo que viene acompañado por don Daniel Rodríguez. Por lo menos yo lo vi temprano aquí en la mañana. Buenos días. Estamos en comité y desde ya lo escuchamos. Muchas gracias por entregarnos su opinión sobre esta iniciativa de ley. Sí, perfecto. Lo tengo igual acá impreso para dejárselas. 10 minutos aproximadamente. Sí, por favor. Ya, muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Saludar por su intermedio al resto de los senadores, la senadora y al resto de los invitados, a la directora del CPIP, y agradecerles la instancia para poder exponer acerca de este proyecto que busca eliminar la doble evaluación docente que existe hoy en nuestro sistema educacional. Para partir, creo que hay que responder una pregunta de fondo. Si podemos pasar a la siguiente. Bueno, responder una pregunta de fondo, que es lo que está a la base de este proyecto, y es que si es que es necesario o no evaluar a los docentes. ¿Y por qué es necesario evaluar a los docentes? ¿Cuál es la importancia de esto? Como bien se sabe, y como por su intermedio presidente dijo la misma directora del CPIP en la sesión anterior, la calidad de los docentes, buenos docentes, es el factor que más incide en la calidad de la educación. Es por esto que es fundamental contar con buenos docentes para poder asegurar una educación de calidad que reciban los estudiantes durante toda su carrera. Es decir, que un estudiante reciba una educación de calidad independientemente de la etapa profesional en la que se encuentra el docente que le imparte. Usted me va a disculpar que lo interrumpa, pero tenemos quórum. Los invito a ponerse de pie. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Presidente, disculpe. Porque Estábamos en la misma reunión que el senador Sangüesa en la mañana. Sí. El senador Sangüesa viene porque él estaba presencial en la reunión en Santiago, me pidió que diera sus excusas, va a llegar un poco más tarde también el senador Espinosa. El señor secretario dará lectura a la cuenta. No hay problema. Presidente, senadoras, invitados,
En primer lugar, se recibieron el miércoles pasado, de acuerdo a lo que se había acordado, las indicaciones al proyecto de ley que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial. Acá hay dos grupos de indicaciones que se suman a las ya presentadas anteriormente, del senador Espinosa y del Ejecutivo. El Ejecutivo no solamente las presentó, sino que retiró otras que se habían presentado durante el 2021. Es un nuevo paquete de indicaciones y en consecuencia está el proyecto en condiciones de seguir analizándose en su discusión en particular cuando así se determine. Luego hay dos urgencias, uno para el proyecto de ley que está hoy día en tabla, en carácter de suma, acerca del reconocimiento y promoción del desarrollo profesional docente como único sistema general de evaluación, y dos, el relativo a la reforma del sistema de educación pública, ese también tiene carácter suma. Y luego hay un oficio del ministro Marco Antonio Ávila, ministro de Educación, en el cual da a conocer las acciones desarrolladas y las que se van a ejecutar este 2023 en relación con la situación financiera de los establecimientos educacionales de la comuna de Ancud. Y ahí, dentro de las medidas que se van a aplicar este año, comenta que está la designación de un administrador provisional para hacerse cargo de todos los establecimientos y además la entrada en funcionamiento del servicio local en Chiloé el 1 de marzo del 2024 y el traspaso el 1 de enero del 2025. Y luego dos solicitudes de audiencia, también se recibió, y acá está el documento, que es el segundo informe trimestral del Plan de Reactivación Junio del Ministerio de Educación. Y luego dos solicitudes de audiencia, una de la organización Cristianos Pro Valores, que piden Danilo Silva, que pide ser recibido en audiencia en relación al proyecto de ley que modifica la normativa educacional, considerando el respeto de la identidad de género. Y luego del presidente nacional del Colegio de Constructores, en que reitera una solicitud anterior respecto de un proyecto de ley que establece el título profesional de constructor civil e ingeniero constructor para que sea puesto en tabla. Eso, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Vamos a considerar las personas que han solicitado audiencia cuando tengamos en tabla los respectivos proyectos. Ahí viene el senador Gustavo Sangüesa, que viene de la reunión de comité en la región metropolitana. Gracias, senador. Muchas gracias. Senadora Proboste, usted estaba pidiendo la palabra. Presidente, sin ánimo de interrumpir la presentación de Acción Educar, pero en la cuenta, primero, bueno, lamentar el retiro de indicaciones del Ejecutivo al proyecto de subvención escolar preferencial, particularmente de las escuelas especiales, que había sido fundamentalmente el motivo por el cual esta comisión muy transversalmente en el periodo anterior, porque esta es una iniciativa que viene del periodo anterior, habíamos dejado paralizada su tramitación para garantizar precisamente recursos a las escuelas especiales. Y en ese mismo marco quisiera reiterar la solicitud de que pudiésemos escuchar al director Pablo Coloma de Coanil respecto de esta materia. Pero en puntos varios, presidente, quisiera solicitar al Ministerio de Educación y particularmente a la Dirección de Educación Pública que pueda informar cuáles son las medidas que está tomando respecto de los recursos de la subvención escolar preferencial. Lo digo, presidente, porque hemos conocido la resolución exenta de la Subsecretaría de Educación, en donde, en el marco de lo que está establecido en la Ley de Subvención Escolar Preferencial, que señala que cuando el convenio está en la mitad de la ejecución y no se ha utilizado hasta un 70% de los recursos, el Ministerio de Educación está en condiciones de hacer las rebajas a esos sostenedores y entrega una lista individualizando distintos sostenedores. Nuestra sorpresa es que varios de ellos corresponden a servicios locales
Y particularmente quiero referirme a los servicios locales en la región de Atacama. Nosotros tuvimos la posibilidad, presidente, en la reunión de comité que hicimos de escuchar a una directora del establecimiento, Sara Bembow, de una escuela rural, que, como se informaba en esa oportunidad, la Superintendencia de Educación había hecho una visita detectando una serie de dificultades, en algunos casos calificadas como graves, y otras que eran más fáciles de resolver, como por ejemplo la instalación de vidrios que se mantenían hasta un año después, inclusive en las mismas condiciones. Sin embargo, cuando uno mira el listado de sostenedores, se encuentra también con la escuela Sara Bembow, que tiene altísimos niveles de vulnerabilidad. Sin embargo, el sostenedor, Servicio Local de Huasco, no había utilizado más allá de un 30% de los recursos de la subvención escolar preferencial, presidente. Realmente esta es una situación muy compleja. A mí me gustaría entregar a la Secretaría esta resolución y que le pudiésemos solicitar a la Dirección de Educación Pública, particularmente respecto de aquellos sostenedores que están adscritos a los servicios locales, cuáles son las medidas que se han tomado. Para que esta situación, o sea, no solo no se vuelva a repetir, sino que si es que esto está dentro, nosotros le habíamos pedido ya en una sesión anterior la información respecto de los convenios de desempeño de los directores de los servicios locales. Bueno, ¿cómo esto no va a estar dentro de los convenios de desempeño, presidente? ¿Y cómo un director de un servicio local se mantiene en su cargo cuando el conjunto de establecimientos que dependen de ellos tienen porcentajes de gasto efectivo que son realmente muy complejos? Mire, Escuela Hermanos Carrera, 51%, con altos índices de vulnerabilidad. Escuela República de los Estados Unidos, 51%. Escuela Básica Gualberto Con, Escuela Hernán Aravena Contreras, 21% ejecución del gasto de la subvención escolar preferencial. Y quiero decir, a lo mejor para aquellas personas que están siguiendo esta transmisión, que esto no depende de los directores o directoras del colegio. Esto depende de la administración. Entonces, que el Estado haga un esfuerzo tan importante de colocar más recursos a aquellos establecimientos que acogen a niños y niñas en situación de mayor vulnerabilidad, porque estamos convencidos en que esa escuela necesita de mayores recursos para lograr aprendizaje significativo, y que el sostenedor no lo utilice, realmente a mí me parece que esto es una falta grave. Y esto no ocurrió ahora. Esto es el resultado de lo que ocurrió el 2021, el 2022, bueno, y siguen ahí. No les pasa nada. Entonces creo que en esto la Dirección de Educación Pública tiene que entregar una respuesta contundente respecto de las medidas que ha estado tomando, si es que las ha estado tomando, presidente, en esta materia. Eso. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que acordamos oficiar a la Dirección de Educación Pública para que nos informe sobre las medidas que se hayan tomado y las que se van a adoptar a la luz de este informe. La senadora Proboste va a entregar el informe a la Secretaría. Ahora, quiero recordar que el jueves vamos a tener reunión precisamente para ver todos estos aspectos que tienen incidencia en la administración y en la finanza. Entonces vamos acumulando material para que sea parte de... Sí, pero tenemos que insistir, hay que ser perseverantes. Así se acuerda entonces. Muy bien, continuando con nuestro... le ofrezco nuevamente la palabra y le pido excusa a Borja Besa en representación de Acción Educar, y retoma el uso de la palabra para entregarnos su visión respecto de este proyecto que evita la doble evaluación docente. Muchas gracias, presidente. Aprovecho de saludar por su intermedio a los senadores que se incorporaron a la sesión. Entonces estábamos refiriéndonos a la importancia de evaluar a nuestros docentes y cómo vemos que este proyecto pareciera, con el resultado que va a tener de quedar únicamente establecida la evaluación del artículo 19 de la carrera docente, pareciera debilitar esta necesaria evaluación. Y a través de la tramitación pareciera ver que tanto el Ejecutivo como los diputados oficialistas en la tramitación en la Cámara
están por, y una frase que se repitió mucho, y que por su intermedio presidente también dijo la directora del CBP la sesión anterior, los profesores son los únicos profesionales en Chile que se evalúan más de una vez en su carrera de manera estandarizada. Entonces parece que con este proyecto quieren evitar que se evalúen tanto o más de una vez, como vamos a ver en el detalle respecto a las posibilidades que hay de eso. Entonces, de manera general, si podemos pasar, ahí estamos. ¿Cuáles son las características que creemos desde Acción Educar que debiera tener una evaluación efectiva? Son básicamente 3. Esto es que sea una evaluación periódica, obligatoria y que tenga consecuencias cada vez para los docentes mal evaluados. El presente proyecto de ley pretende menoscabar algunos de estas características que consideramos esenciales con la única evaluación que quedaría en nuestro sistema. Por supuesto, presidente, que existe un acuerdo que es transversal en terminar con la doble evaluación docente y dejar un único sistema que sea más eficiente y efectivo. Pero, a nuestro entender, este proyecto no es la mejor manera, ya que, como vamos a ver más adelante en detalle, dejaría una evaluación, a nuestro entender, deficiente. El proyecto únicamente se limita a eliminar una de las 2 evaluaciones sin realizar ninguna de las necesarias adecuaciones para poder contar con una correcta evaluación. No es necesario, no es suficiente únicamente que, además de este acuerdo transversal y además del acuerdo que efectivamente tomaron ministros anteriores, esa no es razón suficiente para simplemente eliminar completamente una evaluación y quedarnos con esta. Debemos tener una evaluación que sea efectiva y que ayude a los profesores que lo necesitan a poder mejorar en sus distintos ámbitos. Y vemos, presidente, que la evaluación que se está eliminando, que es la del artículo 70, tiene un foco completamente distinto a la evaluación que se pretende dejar. Y esto se ve claramente en el artículo 19, que es la evaluación que va a quedar, que define el objeto del Sistema de Desarrollo Profesional Docente. Y lo destaqué ahí, el objeto es reconocer y promover el avance de los profesionales. No tiene un foco evaluativo, no pretende medir cada cierto tiempo la calidad de la educación que están entregando los docentes, sino que más bien pretende que estos avancen en la carrera. Y para eso tiene un sistema evaluativo que es para la progresión en los tramos del desarrollo profesional, estoy en el artículo 19G, y continúa, para estos efectos, o sea, para el efecto de la progresión en los tramos, se establece un proceso evaluativo. O sea, el foco claramente es que los profesionales avancen. De hecho, los profesionales no pueden nunca retroceder. Es decir, el foco está en el avance de esta carrera versus el artículo 70 que se elimina, que evalúa periódicamente, de manera obligatoria y con consecuencias cada vez, a los docentes. Es decir, pretende evaluar siempre la calidad de la educación que están entregando los docentes, y esto es lo que se está eliminando y nos parece que no es lo adecuado. En particular, y lo que se ha dicho respecto a la falta de obligatoriedad que tendría esta evaluación del artículo 19 que quedaría, de acuerdo al proyecto de ley, sabemos que es obligatoria únicamente para los 2 primeros tramos, para el resto no es obligatorio, es voluntario. Con esto, y considerando que la carrera de un docente puede durar 40 años, surgen las siguientes preocupaciones. En primer lugar, y algo que se ha comentado aquí también en la comisión, existe la posibilidad de que un profesional se evalúe una sola vez en toda su carrera. Una sola vez. Efectivamente, esto corresponde a cerca del 2% de los docentes, como se ha dicho, pero ahí está la preocupación. Hay docentes, ese 2%, que se podrían evaluar una vez en toda su carrera. De no ser así, de no poder hacer este salto desde el tramo inicial al tramo avanzado para evaluarse una sola vez, lo que pasaría es que se evaluarían 2 veces en toda su carrera, 2 veces. Ahora bien, si es que voluntariamente y como se espera, como se ha dicho, como se supone que harían, los docentes deciden evaluarse para avanzar en la carrera, esto daría que como máximo un docente se evaluaría 3 o 4 veces en su carrera, dependiendo si se pega el salto en la primera vez desde el tramo inicial al tramo avanzado. 3 o 4 veces, llegando a los 12 años al máximo tramo de la carrera. Es decir, si pensamos en un docente que inicia su carrera a los 24 años,
a los 36 años podría no evaluarse nunca más. Es decir, no vamos a saber la calidad de la educación que entrega a sus 45 años, a sus 50, a sus 60 años. Eso no se va a saber, porque ya llegó al máximo nivel, supuestamente, y no vamos a saber la calidad que entrega, ¿ya? Otra cosa que quiero puntualizar acá es el tramo de acceso, que se ha mencionado a la pasada y en el trámite en la Cámara de Diputados no quedó claro. Los profesores que están en el tramo de acceso son profesores que llevan 4 años en el sistema y no han podido ser clasificados en alguno de estos periodos, en alguno de estos tramos, por no pertenecer a la carrera docente. Es decir, si alguien viene de un sistema que está fuera de la carrera, tiene más de 4 años de experiencia e ingresa a un colegio que cuenta con carrera docente, queda en tramo de acceso. Estos profesionales, que según los datos del PIP, al 2021 eran más de 70.000, tampoco están obligados a evaluarse. Tampoco están obligados. Si quieren lo pueden hacer voluntariamente, pero no hay nada que los obligue. Esto entonces nos lleva de nuevo a que una política pública tan importante como es asegurar la calidad de la educación que reciben los estudiantes va a quedar a la voluntariedad y a las suposiciones de que los docentes se van a querer evaluar. Si llevamos esto a la lógica que tenemos, por ejemplo, en el sistema de aseguramiento para la educación superior de la calidad, en cuanto a la acreditación de las universidades se tienen que evaluar cada ciertos años. Pueden obtener hasta 7 años, que es el máximo, y luego de eso deben acreditarse nuevamente. Esta lógica, que es la que tenemos para la educación superior, pareciera que aquí no la quisiéramos cambiar y quisiéramos saltarla. Y si es que un profesor ya se acreditó en sus años iniciales, 30 años después no vamos a poder medir la calidad que está entregando ese docente. Entonces, esto preocupa en extremo. Respecto a un instrumento particular de la evaluación que quedaría, esto es la prueba de conocimientos específicos, que consiste en una prueba de alternativas de 60 preguntas, que junto al portafolio serían los dos instrumentos de esta evaluación. Señor presidente, si es que un docente obtiene una sola vez un resultado A o B en esta prueba de A, B, C o D posibles, no debe rendirla nunca más en toda su carrera. Nunca más. Aparte de que los conocimientos hoy en día son dinámicos, van cambiando y nada asegura que lo que un profesor maneja el día de hoy lo maneje igual de bien 30 años después, tenemos aquí, les puse la tabla de los puntajes que se asignan para poder obtener los distintos resultados. Con A y B no debe rendirla nunca más. Señor presidente, para obtener un resultado B, este se obtiene con 2,75 puntos. 2,75. Entonces, si vemos en la siguiente lámina, obtener un 2,75 equivale a un 58% de los resultados. 35 preguntas correctas de 60. Con eso se llega a el resultado de B y no se rinde esta prueba nunca más. En el colegio, con una escala del 60% como la que ocupan los colegios, esto equivale a tener una nota 3,9. 3,9. Un profesor obteniendo un 3,9 en esta prueba de conocimientos no debe rendirla nunca más. Ahora, respecto, señor presidente, a la falta de consecuencias o a las consecuencias que también se ha discutido mucho respecto de la evaluación que quedaría, vemos con preocupación que únicamente habría consecuencias para los tramos inicial y temprano. El tramo inicial, que es el primero, si es que un profesor no logra avanzar de ese tramo, debe rendirla nuevamente en un plazo de 2 años. Si nuevamente en esa prueba no logra avanzar, deja el sistema. ¿Ya? Esta es la consecuencia para el tramo inicial. Esto nos deja con que un profesor va a estar en el sistema 6 años, porque entra el tramo inicial, está 4 años, hace la evaluación que le corresponde, no avanza, debe darla en 2 años más, y si no avanza, sale del sistema, 6 años. Respecto a la evaluación del artículo 70, cuando un profesor es evaluado en el peor nivel, debe darla al año siguiente. Y si es que nuevamente no avanza o no obtiene un buen resultado, sale del sistema. Esto es en 3 años. Aquí es el doble, pero es la consecuencia que hay. Ahora, respecto al al tramo temprano, si es que el profesor no avanza del tramo temprano en el próximo proceso, ni siquiera en un año subsiguiente ni en 2 años, el profesor deja el sistema, es decir, 8 años después. Ahora bien, ojo, porque esto es algo que no se ha dicho.
La consecuencia para los profesores del tramo temprano no entra a correr sino a partir del año 2025 y para los profesores que entren a contar de ese año. Es decir, para todos los profesores de nuestro sistema actual, para todos los profesores y para los que entren el próximo año, estar evaluado en tramo temprano, que es recién el segundo tramo, no tiene ninguna consecuencia, señor presidente, ninguna. Y esto va a ser así, incluyendo a los profesores que entren hasta el próximo año. Es decir, todos los del actual sistema, más los del próximo año, nunca van a tener una consecuencia por estar evaluados en tramo temprano. Es decir, podrían pasar toda su carrera en este segundo tramo. ¿Y para qué decir? Respecto a los tramos siguientes, los cuales tampoco tienen ninguna consecuencia, ni el avanzado, ni el experto, ni el tramo de acceso. Es decir, nosotros podemos tener, si es que voluntariamente un profesor se evalúa en tramo avanzado y tiene un pésimo resultado, no tiene ninguna consecuencia. No retrocede de tramo, no debe rendir la evaluación nuevamente y no deja el sistema. Entonces podemos llegar, señor presidente, a la situación de, con conocimiento, con el resultado en la mano, tener un mal profesor y que éste no tenga ninguna consecuencia. Por último, señor presidente, para ir terminando, nos preocupa también, y por su intermedio la senadora Proboste lo comentó la sesión anterior, la falta de apoyo para los profesores mal evaluados y la eliminación de los planes de superación profesional que están hoy contemplados en la evaluación docente que se pretende eliminar. El proyecto los elimina y la razón que se ha dado es que estos únicamente están disponibles para el sector público. Es decir, los profesores del sistema particular subvencionado no pueden acceder a estos planes. Esto efectivamente es así, pero no vemos la razón de que porque los del sistema público lo tengan, tendríamos que eliminarlo para ellos porque los del particular subvencionado no lo tienen. Si esta fuera la lógica, nos llama la atención, por ejemplo, el tema de las becas TIC, en que los alumnos de los colegios públicos tienen su computador asegurado y los de los particulares subvencionados no lo tienen asegurado. Entonces, con esta lógica, diríamos, hay que sacarle los computadores a los de los colegios públicos, en vez de nivelar hacia arriba. Entonces, esta razón al menos nos llama la atención. ¿Con qué se reemplaza? Potenciando, como se dice, la red de maestros, al agregar al ámbito de acción prioritaria el acompañamiento a los docentes en su primero o segundo año y el acompañamiento a los profesores que no logren progresar en el sistema. Ahora bien, señor presidente, la sesión anterior se comentó que en la red de maestros estaba compuesta por 2.461 miembros. Entre ellos, de hecho, el señor ministro dijo que él integraba esta red de maestros. Ahora bien, ¿cómo funciona esta red de maestros? Porque obviamente no todos los miembros de la red de maestros tienen un rol activo. Obviamente el señor ministro, si es que hay un docente mal evaluado hoy o el próximo año, él no va a ir a hacer un acompañamiento, ¿ya? Entonces, este número de 2.461 puede resultar un poco engañoso. Lo que ocurre, señor presidente, es que año a año se hacen concursos de proyectos de participación activa a cargo del CPIP, quienes realizan este concurso y eligen a los docentes de esta red. Dentro de esta red, obviamente solo los que participan de la red pueden postular a estos proyectos de participación activa para que cuando se les asigne el proyecto puedan desarrollarlo. Y por esto van a tener una asignación especial. Desde Acción Educar pedimos por transparencia los datos de cuántos docentes eran los que efectivamente habían solicitado y se habían adjudicado estos proyectos de participación activa, o sea, los que finalmente hacen el trabajo de acompañamiento. Y, señor presidente, el año pasado tenemos un número de 182 docentes que postularon a estos procesos, a estos programas de participación activa para poder realizar el acompañamiento. Hay regiones que tienen un docente, más de una región que tienen un solo docente. Entonces pasamos de este número, de este 2.461 a 182, el 2022. No tenemos el número del 2023, pero de acuerdo al monto informado del informe financiero, en lo que sería el ahorro, eliminando estos planes, es incluso menor. Entonces, preocupa la falta de apoyo que van a tener los docentes mal evaluados. Como conclusión, señor presidente, repetir nuevamente que
es de vital importancia contar con un sistema que evalúe de manera efectiva a los profesores y que asegure el derecho a la educación de calidad que tienen nuestros estudiantes. Y es por esto que es necesario contar con una evaluación que sea obligatoria, periódica y que tenga consecuencias cada vez. Porque un alumno tiene derecho a que el profesor entregue una educación de calidad, durante toda su carrera. Y para eso necesitamos ir midiéndola periódicamente. Eso, presidente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al director legal de Acción Educar, don Borja Pesa. Muchísimas gracias por su exposición. Vamos a invitar a pasar al investigador del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, Programa de Apoyo a la Convivencia Escolar PACES de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Valparaíso, doctor Vicente Sixto Campos, y al señor José Saúl Bravo, que dirige el área de incidencia pública del Centro de Investigación. Gracias, muchas gracias. Asiento, tengan la onda, sí. Entiendo yo que va a exponer don Vicente Sisto Campo. Don Vicente, tiene la palabra por 10 minutos. Es un centro de excelencia de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, centro en el cual yo dirijo la línea de investigación. Ahora tengo que, mejor parto de nuevo Vengo a hablar a nombre del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, que es un centro de excelencia de ANID, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, uno de los 2 centros actualmente financiados como centros de excelencia en educación. Yo dirijo la línea de políticas y prácticas de gestión. Es desde ahí que vengo a hablar, como ahí aparecen esos logos, ahí abajo también, en tanto investigador que ha dirigido varios proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo de Ciencia y Tecnología, en que me ha tocado abordar con los equipos de investigación justamente el sistema de evaluación docente. Y en ese contexto voy a exponer, a ver si... Ahí. Bien. Quisiera primero partir por contextualizar al sistema de evaluación docente, con el fin de, desde esta contextualización, el sistema de evaluación docente instalado en el sistema de desarrollo de carrera docente, pues desde ahí poder evaluar los cambios específicos que propone este proyecto en su estado actual. Lo primero, tal como vemos ahí, ¿no? Ahí hay un pequeño cuadro de lo que se propone el sistema de evaluación docente, ¿no? Primero, una formación guiada por estándares de desempeño, una selección guiada por criterios técnicos, luego una evaluación docente, en donde su instrumento más relevante es el portafolio, luego de lo cual se encasilla, ¿no? Y ahí están las categorías de encasillamiento, luego de lo cual hay consecuencias. Ahí están experto, temprano, etcétera. Hay todo este... El sistema actual de evaluación docente materializa una lógica que se ha venido una lógica prescriptiva que se ha venido instalando en política pública, no solo en Chile, pero de la cual Chile es uno de sus mayores exponentes. Es una lógica cuyas consecuencias han sido investigadas empíricamente. Entonces quisiera traer a la mano algo de estas investigaciones empíricas. En eso todos los artículos de revisión de investigación empírica que se abocan a un determinado tema, en este caso a este tipo de políticas de evaluación docente, ha sido bastante coherente en ir señalando
que el énfasis en políticas de evaluación y rendición de cuentas basado en estándares. ¿Qué es eso? O sea, pensemos en el portafolio. ¿El portafolio qué es? El portafolio, hay una muestra de desempeño, ¿no? Que es a través del video, a través del propio, ¿no? El escrito del portafolio, el instrumento escrito, mediante el cual el profesor da una muestra de su desempeño. Esta muestra de desempeño es evaluada en función de un cumplimiento de estándares. Es un cumplimiento de estándares que, como es estándar, es descontextualizado a la práctica local. Y eso es un dato importante. En general, la investigación empírica insiste en señalar, y nosotros presentamos por la Cámara de Diputados, y no sé si les hicimos llegar, pero si no se les hacemos llegar un documento que se llama La evaluación y el fortalecimiento del trabajo docente, ahí esto está más detallado. Ha insistido la investigación empírica que este tipo de evaluaciones no han favorecido el fortalecimiento de la educación, especialmente para los sectores más vulnerables, pues este tipo de modelos desconocerían las características del trabajo docente, especialmente aquel situado en ámbitos vulnerables, debilitando la colegialidad, el desempeño conjunto, así como la capacidad de acción y respuesta en entornos de alta complejidad, promoviendo comportamientos orientados a satisfacer estándares más que en función del proceso pedagógico como práctica situada. Adicionalmente, se ha indicado que no hay evidencia, y hay un texto muy reciente de Kristen, publicado en la en la Educational Research Review, que es una revista muy relevante en publicación de justamente estas revisiones de muchas investigaciones empíricas. Kristen dice que no hay evidencia que este tipo de política de profesionalización docente mejore efectivamente los resultados de aprendizaje de las y los estudiantes. A lo anterior, se suma que este tipo de modelos, al promover la individualización del trabajo docente, dificulta la articulación colectiva en la organización escolar, aumentando competencia, pérdida de sentido del trabajo y además generando estrés y aumento de malestar en las y los profesores. ¿Cuándo sirven las evaluaciones y cuándo sirven los estándares? La investigación muestra que cuando los estándares, son usados no como sistema de rendición con altas consecuencias, sino como criterios orientadores que pueden ser usados por los profesores, directivos y administradores para facilitar procesos de análisis colaborativo de prácticas concretas situadas en el espacio, en las escuelas concretas, permiten diálogos pedagógicos formativos. Nuestra propia investigación ha mostrado que estándares puestos no con esta como esta guillotina sobre la escuela o sobre el profesor, ¿no? Pienso en el SAC y pienso también en la evaluación docente, como dos tipos de políticas que tal como se han diseñado justamente imponen a la escuela y a los profesores alcanzar un desempeño que desde el nivel del estándar se considera necesario. Sin embargo, como dice Little y Bartlett, investigadoras norteamericanas que han revisado profundamente los efectos de este tipo de política en Estados Unidos, luego de la No Child Left Behind, señalan que el milagro cada día, sobre todo en las escuelas vulneradas, en sectores vulnerados, es que el niño vuelva cada día a la escuela. Nosotros hemos hecho investigación etnográfica en escuelas en la población Santo Tomás, en La Pintana, un sector muy vulnerado, aquí mismo, en los cerros de Valparaíso, en los sectores donde el narcotráfico, la violencia es cotidiana. El trabajo de los profesores debe orientarse justamente, debe contextualizarse a ese espacio y desde ahí generar el proceso pedagógico. Por ello, ahí los estándares sirven como herramienta de reflexión. No es que sea meramente cada uno hace lo que quiere, no. Los estándares son útiles en cuanto se sitúan como herramienta de reflexión pedagógica en torno a las prácticas concretas. Eso, muchas gracias. Ahí está justamente la diapositiva que señalaba. Desde ese punto de vista, quiero hacer algunos comentarios. Bueno,
un comentario final respecto a este tipo de políticas. En Chile, la evidencia es muy similar. Nosotros, a través de 3 proyectos Fondesit, hemos seguido el sistema de evaluación docente, primero de la evaluación docente para establecimientos municipales, para profesores de establecimientos municipales, y luego en esta mixtura de doble evaluación con el sistema de desarrollo de carrera docente. ¿Qué es lo que hemos visto? Primero, hemos visto sobrecarga de trabajo. Es muy fuerte la sobrecarga de trabajo. Nosotros hemos seguido particularmente el caso de los profesores mejor evaluados en establecimientos vulnerados. Ahí es muy interesante porque uno dice, estos son los mejor evaluados, son los que dicen, esta es mi práctica profesional. Cuando los vamos a entrevistar dicen, no, esta no es mi práctica profesional, no es la práctica que yo necesito hacer en esta escuela. Insisto, son las escuelas de los sectores más vulnerados. Al contrario, lo que se me exige es artificial. Lo logran sortear, y es muy interesante que cómo lo logran sortear. Lo logran sortear normalmente estos profesores en procesos colaborativos. Desde ese punto de vista, aplaudo la nueva modificación en cuanto a que se permite que los consejos de profesores puedan abrir espacio, puedan solicitar a los directores abrir espacio de colaboración. Ahí se producen conversaciones pedagógicas que nosotros pudimos apreciar, en que los estándares se vuelven conversación pedagógica, pero luego se vuelven base para hacer la performance esperada para un evaluador abstracto en un espacio descontextualizado, que es la muestra de desempeño docente, es evaluada, da lo mismo si es la escuela de la población Santo Tomás de la Pintana o es una escuela de un sector mucho más privilegiado. Da lo mismo, porque se trata de cumplir estándares. Entonces, ¿qué es lo que te dicen los profesores? Eso que yo hago para la clase, para el portafolio, no es lo que yo necesito hacer cada día. A ver, aquí. Vamos a seguir a la siguiente. A ver, gracias. Nosotros estos últimos años hemos estado siguiendo, sobre todo a nivel cualitativo, esto que ya ha sido bien destacado en varias investigaciones, ¿no? La fuga de los profesores. Vamos a la siguiente. Quienes hemos sido correctores cuando conocemos esta entrevista de ahora, de este año, como digo, ya son desde el año 2009 vengo haciendo seguimiento de los sistemas de evaluación docente acá en Chile. Quienes hemos sido correctores, cuando conocemos las rúbricas decimos, con razón salimos todos mal, si en realidad lo que nos piden a nosotros es irreal prácticamente, porque no es lo que se hace en la sala de clase. Por una parte está obsoleto y por otra parte nos piden algo que nosotros nunca hemos trabajado o que está fuera del currículum incluso. Vamos a la siguiente. Al final... Y aquí esto es muy interesante. Al final mata la escuela. Aquí se produce una suerte de acumulación en los relatos entre el sistema de evaluación docente, las categorías SAC y la gestión que ocurre en las escuelas que van buscando alcanzar los altos niveles de desempeño comprometido. Recordemos ahora que en la nueva educación pública, los SLEP también... Las escuelas tienen convenios de desempeño con los SLEP y los SLEP con la Dirección Nacional, todo en función de nuevo de las mismas metas, los mismos estándares. Al final mata la escuela. O sea, no pone al centro la escuela. Lo que en el fondo hace es nombrar lo siguiente. En este lugar ya no se puede estar. Steve Courtney y Helen Ganter, investigadores ingleses, hablan que este tipo de política justamente lo que hace es, por una parte, señalarles continuamente, sobre todo a las escuelas y a los profesores que están en los sectores más vulnerados, que lo que hacen está mal, están siempre en falla y siempre por ello deben ser intervenidos. Con ello se produce, hay un título de un paper de Steve Courtney que dice, "Get off my bus", salgan de mi bus. Volvamos a la cita. En este lugar ya no se puede estar. Entonces, ¿cuál es la solución? Para el que hace la ecuación económica, este lugar tiene que dejar de existir y ustedes váyanse. Este lugar tiene que dejar de existir y ustedes váyanse. El discurso de la crisis no instala una discusión respecto de qué es la escuela, qué es el trabajo docente. Por eso digo que es una trampa. Finalmente no elabora nada. Y este es un profesor que tenía... relativamente joven, de 40, 50 años, que tuvo un cargo dirigencial y que dejó la escuela. Y es... Bueno,
entro a los comentarios específicos. Vamos a la siguiente. Elementos que yo creo que el proyecto en su estado actual es muy destacable. No va al centro de esta lógica de evaluación de cumplimiento de estándares con consecuencias como modo de gobierno de la educación. Claramente no. No es su objetivo tampoco. Y desde ese punto de vista, no logra, si uno quisiera, mejorar, probablemente no logre mejorar significativamente, pues mantiene la lógica, es un proyecto que mejora algo sosteniendo esta arquitectura de política. Elimina la doble evaluación, yo creo que ya se ha dicho suficiente, no se trata meramente que sea un cumplimiento de promesas ministeriales, sino hay varios antecedentes, la presentación del CPIP además fue muy clara, los resultados son similares entre uno y otro, uno ve la sobrecarga y también los traslapes normativos y burocráticos que existen, elimina la doble evaluación. Eso es bueno. Pero mantiene la doble sanción, ya voy a ir sobre eso. Favorece la participación en procesos de inducción a profesores con contrato de más de 38 horas. Eso no estaba en el proyecto original y se logra modificar gracias al proceso en la Cámara de Diputados. Eso yo creo que es algo muy bueno porque son esos profesores justamente los que entran al sistema, los que requieren mayor inducción, mayor mentoría. Desde ese punto de vista hay que atender a la sostenibilidad de eso, a los recursos para ello, lo que va a implicar una sobrecarga en relación a lo que es las actuales responsabilidades del CPIP. Yo creo que eso, yo creo que debe ser así, pero hay que atender a hacer un adecuado trabajo de seguimiento de esos procesos de inducción y mentoría. Resguarda un 50% de horas no lectivas, pero ojo, estamos hablando que un profesor que jornada completa, que tiene 44 horas, bajo las regulaciones actuales puede dedicar 30 horas y 45 minutos a docencia efectiva en aula. Si bien aumenta desde el 40 al 50% las horas no lectivas, incluyendo lo que es la preparación de evaluación docente, el 50% estamos hablando más o menos 7 horas. 7 horas, y aquí las horas no lectivas, ¿qué es lo que hace un profesor? Tiene que diseñar clases, evaluar, atender estudiantes, atender profesores, participar de toda la gestión colegiada, etcétera. Entonces, sigue siendo bastante poco. Y probablemente el problema ahí está en la cantidad de horas lectivas que se hace. Don Vicente, disculpe, tengo que combinarlo. A terminar. Sí, por ya. favor. Vamos. Otra cosa importante, abre la posibilidad de jornadas comunes orientadas a propender a una elaboración colectiva y cooperativa desde la escuela. Eso es algo importante. Vamos adelante. Si bien elimina la doble evaluación, mantiene las consecuencias establecidas, es decir, mantiene la doble sanción. Y vamos a la siguiente. Aquí yo quiero recordar que se mantiene el artículo 19S, el profesional de la educación, el profesional de la educación, espérenme aquí. El profesional de la educación que, perteneciendo al tramo inicial del desarrollo profesional docente, obtenga resultados de logro profesional que no le permitan avanzar del tramo en 2 procesos consecutivos de reconocimiento profesional, deberá ser desvinculado. Eso existe, 2 procesos consecutivos. Sin embargo, solo para los SLEP y solo para los municipales se mantiene esta posibilidad de despido del 5%. Creo que esto no parece justificable toda vez que existe el artículo 19S y mantiene y refuerza esta lógica de que para gobernar la educación hay que castigar. Hay que castigar a la escuela y a los profesores, y normalmente estos profesores, los que están sujetos a este tipo de sanción, son los profesores que están actuando en las escuelas más vulneradas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Vicente. Muy amable, muy gentil. Usted sabe que el tiempo es nuestro derrotero aquí. Vamos a invitar a pasar a la señora Patricia, a la profesora Patricia Martínez de Angol. Entiendo que ella viene acompañado por... Muchas gracias, hasta luego. Viene acompañada por un grupo de profesoras de distintos lugares del país. Sí, yo creo que sí.
Sí, mira, estamos recién en el lugar 3. Pero tenemos que ir avanzando. Señora Patricia, ¿va a ingresar sola? Bueno. No, yo sé, pero ella viene enseguida. Ella viene enseguida, la profesora Gisi Frito, sí. Sí, sí, pueden pasar. Sí, hay asientos. Que pasen, por favor. Es que vienen de distintos lugares, así que... ¿Valga la pena venir? Sí, pues. Muy bienvenidas. Profesora Patricia Martínez de Angol tiene la palabra. Tenemos 10 minutos para usted, así que hay que aprovecharlos. Ahí sí, gracias. Bueno, buenos días. Un saludo especial de la comunidad rural de Chacaico de Angol, de donde yo vengo. Y mi presentación no la veo, así es que vamos a tener que hablar así nomás. Ya, ahí sí. Claro. Bueno, yo la voy a abrir un poco. Lo mío yo creo que es bien breve y preciso, porque ya se ha conversado harto en el Congreso respecto de la última parte de este proyecto de ley, ¿cierto?, de los evaluados 2015, que ahora, después de todo lo que hemos tenido las conversaciones con el Ejecutivo, le llamamos docente evaluados 2015 sin resultados de prueba o con resultados de pruebas no actualizadas y derogadas. Entonces, así, contexto nomás, el año 2016 empezaron los tramos, nosotros no pudimos dar prueba porque la del 2014 se había derogado y la siguiente comenzó el 2016. En el proyecto original, respecto de cómo iba a ser la propuesta del Ejecutivo, respecto de cómo iba a ser la reparación, por decirlo de alguna forma, venía bastante... Perdón, señora Patricia, usted dígame. Concretamente se va a referir al artículo primero transitorio, Sí, ¿no? sí, la última parte, claro. No nos favorecía, la verdad, en el proyecto original, pero después lo conversamos con el Ejecutivo y presentaron una indicación en donde nosotros quedamos muy conformes, muy satisfechos, donde se repiten las alternativas, pero vamos a poder acceder a lo que se denominó cambio normativo. O sea que vamos a tener un sistema de progresión distinto a lo que plantea la 20.903, que es avanzar tramo a tramo. Nosotros vamos a tener la posibilidad de acuerdo a los resultados que obtengamos y los bienios, poder avanzar todo lo que podamos, así como que si no hubiésemos estado evaluando por primera vez. Y eso a nosotros nos tiene muy, muy conforme. El problema es... y además se nos aclaró que esta solución la vamos a tener presentada ya el año 2024, cuando aparezcan los nuevos resultados, porque nosotras, las evaluadas 2011, 2015, 2019, nos toca ahora este año, de hecho estamos validadas, ya ingresamos, estamos en el procedimiento de evaluación. Entonces, este cambio normativo viene a aparecer el año 2024, ¿cierto? Cierto, ya. Sí, porque si no es así, lo peleamos al día. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema que se genera? Que los que estamos involucrados o favorecidos en este proyecto de ley o en esta indicación, somos dos tipos de grupos que nos evaluamos el 2015, los que nunca nos habíamos evaluado antes y por lo tanto no teníamos resultados. ¿Cómo? De prueba. O sea, no... Sí, pero no, nos habíamos evaluado antes del 2015, fue nuestra primera vez, por distintas razones.
y contando con los bienios y teniendo excelentes resultados, al igual que toda la Corte de 2015 no pudimos rendir este instrumento y fuimos encasillados como que sí lo hubiésemos rendido, pero obteniendo el resultado más bajo. Porque si se nos hubiese repetido el resultado bueno, no estaríamos aquí. El tema es que es como que si nos hubiésemos sacado un 7 y nos hubiesen puesto un 1. Así que tuvimos un resultado muy bajo, lo que tiene un impacto no solamente en las remuneraciones, a eso a nosotros nos interesa que quede súper claro. Hay un tema de enfoque, o sea, de estigma, como, o sea, yo tengo estudiantes que son experto 1. Yo tengo 32 años de servicio, entonces los estudiantes que saqué de cuarto medio hace mucho tiempo atrás, y yo estoy en avanzado, con suerte, pero quedé como temprano en el año 2015. En esta bueno, y eso es lo que a nosotros, la imposibilidad de participar de concursos públicos, y bueno, y sobre todo, como decía la senadora Proboste, el tema del estigma, o sea, es tan buen profesora y todo, y cómo está. Entonces, en esta misma situación, también están los profesores que sí tenían resultados, y como tenían resultados algunos del año 2003, fue considerado ese resultado y ellos quedan fuera en esta indicación. O sea, tanto en el proyecto original y luego, ahora viene el punto, se supone que quedan fuera porque en la segunda indicación, de acuerdo a nuestra interpretación y de haberlo leído muchas veces, sí están adentro, ya porque los mencionan. Perdón, Patricia, ¿a qué llama usted la segunda indicación? Después, cuando ingresó el 31 de enero o el 1 de febrero el proyecto de ley original, después, como venía para nosotros sin ningún beneficio, nosotros tuvimos una conversación importante con el Ejecutivo en donde se aclararon muchas cosas, porque ellos decían que sí estaba, pero en realidad explícitamente, y después se explicitaron. Rápidamente, o sea, en una semana, si no me equivoco, ya el Ejecutivo había presentado estas dos indicaciones. En la primera, donde se aclara el tema de que nosotros no vamos a avanzar solamente un tramo, sino que de acuerdo a nuestros resultados y a nuestros bienios, podríamos incluso avanzar hasta 3 tramos. O sea, los profesores que están temprano, si tienen buenos resultados y le acompañan sus bienios, podrían avanzar hasta incluso 3 tramos. Entonces, eso quedó establecido ahí, lo que a nosotros nos conformó mucho. Y también nos conformó que en la segunda indicación aparece que, que todo esto se va a aplicar en base al artículo 10º transitorio de la Ley 20.903, y si uno se remite a ese artículo, dice dos cosas importantes. Una, que sí están incluidos la AEP y los profesores con ABDI, y además, dice, estimado, podrán ocupar esos resultados anteriores. Y se los incorporaron igual. Y muchos de ellos conversaron con el CPIP y les dijeron, no, pues imposible, ¿cómo le vamos a considerar un resultado del 2002, del 2003? Y resulta que sí se lo consideraron. Por lo tanto, no dieron prueba el 2015 y ahora están fuera del proyecto. En lo que se está... parece que nos pasamos, ¿o no? Bueno, sí, parece que nos pasamos. Bueno, el punto es que en el informe que salió después de la Comisión de Educación de los Diputados, se habla mucho de este tema y siempre se habla de los evaluados 2015 en general. O sea, no se excluye a nadie. Luego también aparece el tema de los profesores que efectivamente ahora están excluidos y que por un tema económico, ¿cierto?, no podrían ingresar. Nosotros sabemos que el Ejecutivo tiene todas las buenas intenciones y de verdad lo creemos, señora Línea, profesora y Mario, y que también entendemos el tema de los recursos económicos. Pero lo que nosotros seguimos objetando es que no se sabe hasta ahora de cuántos profesores estamos hablando. O sea,
no sabemos ya, los profesores que nos vamos a evaluar este año 2023, ya estamos validados. Entonces, ya se sabe quiénes nos vamos a evaluar este 2023. Entonces, lo que no se sabe, ¿cuántos serían los que estarían quedando fuera? Entonces, probablemente, si juntamos, o sea, si sumamos los que nos vamos a evaluar este año, que no somos todos los que nos evaluamos en el 2015 ni el 2019, porque hay muchos que jubilaron, se enfermaron, se fueron del sistema, etcétera. Pero ahora tenemos el dato porque ya estamos todos validados, porque el Ejecutivo tiene una cuenta de 8.000, a lo mejor podrían ser muchos menos, y además no sabemos cuáles serían los que están afuera. Entonces tampoco a lo mejor podrían ser 500 profesores y el problema no sería tan grande. Y de los que no rindieron, de los que no tienen resultados anteriores, tampoco sabemos cuántos son. Entonces se nos está diciendo a priori que dice, inclusive aquí en una tabla que yo tengo acá, yo pensé que yo iba a ir dando vuelta esto. La anterior a esa. Dice ahí, sí, en la otra, donde dice únicamente referencial. Y eso únicamente referencial todavía sigue siendo únicamente referencial. Y ya ha pasado bastante tiempo. También el ministro habló en la Comisión de Educación de Diputados haciendo referencia a todos los evaluados 2015 sin objeción. Hay un tema importante de la retroactividad que viene después en la otra, que solamente lo puse ahí para que no se me olvidara, es que tal cual como lo dijo el ministro de Educación, efectivamente, y nosotros estamos aquí gracias a que nosotros renunciamos a la pelea por la retroactividad. O sea, estamos hablando de toda esta cosa de dignidad que yo dije en un primer momento, estamos hablando de un tema de remuneraciones súper importante. O sea, el 2016 nosotros ya podríamos haber subido nuestro sueldo 200.000 pesos y el 2019 200.000 pesos más, por lo menos. Entonces, si sacamos la cuenta, o sea, lo que a mí me deben, o sea, es muchísimo. Y lo que le deben a todos los demás, es como para hacer una referencia. Entonces, nosotros sabíamos que con esos cálculos nadie nos iba a escuchar. Entonces, nosotros dijimos ya, partamos, pero resolvamos de aquí para adelante, olvidémonos lo que pasó. Y en eso están todos los evaluados 2015. O sea, evaluado 2015, yo me evalué por primera vez el 2015 y yo estoy siendo beneficiada por esta ley, pero tengo un montón de profesores que están detrás mío, con los que empezamos esta lucha el 2017 o el 2016, cuando nos enteramos de que no podíamos, que ya no se nos había dado la posibilidad de dar la prueba. Entonces, yo no los puedo dejar atrás, o sea, me cuesta mucho poder hacer eso. Incorporé ahí el tema de las observaciones o el planteamiento de Carlos Díaz en la Comisión de Diputados también, porque el Ejecutivo siempre nos ha dicho que su interlocutor válido es el Colegio de Profesores. Entonces, el Colegio de Profesores está bien convencido de que todo esto está ok, y no es así. No es así porque el Ejecutivo dice que esa segunda indicación que yo digo, donde sí se incluye a todo el mundo, ellos dicen que no es así, que eso se puso, no sé por qué razón, que nunca entendí por qué razón se había puesto ahí, si es que no tenía nada, si es que correspondía a lo mismo. Y finalmente, ahora sí que me termino y nos vamos a la última, por favor. Eso que está en amarillo ahí donde dice podrán. Están incluidos docentes encasillados con resultados de prueba no actualizados y derogadas que podrán utilizar sus resultados en la ley 20.903. Eso es lo que dice la segunda indicación, lo que yo les dije hace un rato atrás. Y al principio dice así tal cual: la asignación a un tramo de desarrollo profesional, considerando alguna de las alternativas indicadas previamente, se hará a cargo, o sea, será conforme al artículo 10º transitorio de la ley 20.903, y ese 10º artículo transitorio nos involucra a todos.
¿Ya? Y ahora sí, con esto termino, nos vamos a esta carta emblemática que nos llegó a todos los evaluados 2015, en octubre del 2017, donde el CPIP asume, digamos, su responsabilidad, asume su error y se compromete a adelantar lo antes posible nuestra evaluación escrita, nuestra prueba, para poder resolver eso. Y eso de antes posible pasó 4 años después y no nos sirvió para ese... Claro. ¿Quién era? ¿Del piano? Del piano era ministra, Jaime Beas. Jaime Beas. Claro. Entonces, después nosotros pensábamos que el 2019, ya como el 2019 fue nuestra primera prueba, se nos iba a ir para atrás, para el espacio que se nos había quedado, y no fue así, y todavía no es así. Y no solamente esta carta, señora Yasna, sino que además se nos respondieron muchos correos. Todos tenemos un expediente de correo electrónico que nos llegaron del Ministerio de Educación y nos llegaron del CPIP diciendo que esto se iba a resolver y que a la brevedad se iba a generar un proyecto de ley. Y bueno, a la brevedad han pasado 8 años, pero ya estamos aquí. Gracias a muchos. Muy bien, de Patricia, que están muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estamos con el tiempo en contra, por eso le vamos a ofrecer inmediatamente la palabra a la profesora de matemáticas, señora Gisis Brito, que también viene en representación de docentes de varias regiones del país referidos al proceso de evaluación docente del año 2015. Me dicen que usted viene de Iquique, ni más ni menos. Así que, señora Gisis, tiene la palabra. Okay. Bien, buenos días, buenas tardes ya a todos. Primero que todo, dar las gracias por esta oportunidad. Siempre soy agradecida de todas las oportunidades que nos dan. Y por detrás mío también hay un grupo de profesores que yo menciono ahí en los documentos que yo he enviado a ambas cámaras. Yo creo que por eso estoy aquí, porque se me escuchó. Primero envié un documento a Cámara de Diputados y se me derivó al ministro, a los asesores del ministro, pero aún no recibo respuesta. Y no contenta y esperanzada también y ilusionada en que se nos considere en este proyecto, porque a pesar que Patricia dice que sí estamos considerados, yo me remito a lo que dicen los textos legales y no estamos considerados. Entonces, bueno, ya pasado que di las gracias, doy las gracias también a los docentes que me respaldan en esta hazaña que estoy acá, ojalá logrando una respuesta satisfactoria. Bueno, yo parto mi presentación, ahí está el título, que en relación a los ajustes que pretende este proyecto, que de paso estoy muy agradecida, cierto, que el presidente Boris, se haya comprometido en su proyecto de futuro presidente en incluir y tomar ese tema. Entonces estoy muy agradecida en ese sentido de que se incluya en las disposiciones transitorias en el artículo primero, pero nos ofrece 3 alternativas, que son las que mencionó, no sé si mencionó Patricia, pero se refirió a ella, pero nos condiciona. Y bueno, y antes de eso, quiero retomar lo que hizo Patricia también en mi primera lámina, la segunda, que si ustedes ven, el correo, bueno, yo creo que también tienen ahí la copia, o si no, yo tengo acá, que es el correo que yo lo personalicé con mi nombre porque es el que yo manejo. Pero los docentes, como dice Patricia, como dijo anteriormente, han recibido este correo. Y ahí está la promesa, ¿cierto?, que de cierta manera se pretende con este proyecto de ley. Y en relación a esa es como historia, por así decirlo, y como Patricia ya lo tocó, o sea, no quiero redundar tampoco en eso, pero ahí está el texto, ¿cierto?, de las personas involucradas y de lo que nos prometen. Pasando ya a la segunda diapositiva, ¿sí?, refiriéndome al artículo primero de la disposición transitoria, nos da, ¿cierto?, estas 3 alternativas que Patricia dice que está muy contenta, y por cierto, nosotros también podríamos estar contentos si estuviéramos incluidos. Pero, presidente, lamentablemente, el primer requisito sí lo cumplimos. Somos profesores bien evaluados, competentes y destacados del año 2015. Saquen la cuenta, 2015 estamos en 2023, 8 años. Y en la siguiente lámina,
están las otras dos condiciones que nos perjudican a nosotros. Y están, porque en el último oficio que llegó acá a esta Cámara, presidente, sale ahí estas dos condiciones. O sea, no estamos incluidos. Estas condiciones dicen no haber rendido las pruebas de conocimiento específico. Establecidas, ¿cierto? Porque recibíamos una asignación, donde también no está el Colegio de Profesores acá, pero él en su página publica que tuvimos un aumento salarial, y lo dice textualmente en la página. Claro, hubo tal vez un aumento de remuneración, presidente, pero solo en ese momento, porque estos artículos derogados establecían un pago por 4 años. Si es que el profesor daba la prueba, que era un desafío, porque era voluntaria, ese desafío lo tomamos los profesores a quien yo represento, la prueba que era para obtener la asignación ABDI. Es una asignación, no es una prueba. La prueba es aparte y la asignación es otra cosa, ABDI. Y la EP también, que se daba por la excelencia pedagógica. Pero los profesores que estábamos en el sistema municipal perseguíamos la asignación ABDI. Claro, ese aumento, como les digo, fue, pero por 4 años. Y el profesor que no daba la evaluación, remitiéndome al 2011, que es el proceso anterior, del 2015, si no daba la prueba del 2012, que era el año siguiente, ahora se da en el mismo año, antes se daba el año siguiente, la daba el 2013, por ejemplo, 2014, tenía menos tiempo. O sea, la asignación la recibía por 3 años, o por 2 o por 1. Los profesores que tomamos el desafío de rendir la prueba inmediatamente, obviamente la obtuvimos por los 4 años. Yo me beneficié de esa asignación, que por cierto era poca, porque competentes solamente recibían o optaban, según los resultados, a un 5% hasta un 15% de la sueldo base. Sacando cálculo, es muy poco. Yo recibí alrededor de 210.000 pesos cada 4 meses. 3 meses, cada 3 meses. 70.000 pesos aumentaba mi remuneración. Es poco. Y solamente los destacados podían optar al 25% del sueldo base, que es la 4ª parte. Es poco. Y solamente por ese periodo de tiempo. Entonces, como dice ahí, yo resalto en ese color que me gusta tanto, no fue sostenido en el tiempo, presidente, porque duró solo ese periodo que señalan esos artículos que fueron derogados. Por lo tanto, no es realmente un aumento salarial, como algunos también piensan, que los profesores que dimos las pruebas ABDI y también los profesores que entraron con AEP al sistema. ¿Puedo seguir? Sí. No realmente no tuvimos ese beneficio. Bueno, pasando a la siguiente diapositiva. El otro condición o requisito que nos pone este proyecto de ley es como lógico del anterior, porque si nos piden no haber rendido la prueba, nos queda solo el instrumento portafolio. Entonces, esto es como redundante, este artículo. Es redundante porque dice ahí solo con los resultados del instrumento portafolio, que es en la situación en la que probablemente están la mayoría de los profesores que representa Patricia, si no bien todos. En el caso de nosotros teníamos resultados, pero yo me remito a la ley. La ley 20.903, presidente, dice en su artículo 10º, párrafo 2 de las disposiciones transitorias, expresamente, podrá optar por utilizar estos resultados en el primer proceso de reconocimiento profesional, año 2016, cuando entró en vigencia la ley, dándonos la facultad a los profesores de decidir si usábamos o no esos resultados. Y no se nos consultó, se nos encasilló con el resultado, así de cuajo. Y la gran mayoría de ese grupo de docentes quedaron más en temprano. Cosa muy injusta, porque todos, si nos atrevíamos, no voy a decir atrever, sino que tomamos el desafío de rendir esas pruebas, es porque la parte salarial, por el incremento, ¿cierto?, que no era mucho, como ustedes acaban de sacar en cuentas rápidas, pero aún así era un incentivo que nos daban, ¿cierto?, a los profesores bien evaluados. Y quiero resaltar eso. El 15 lo optaba, en los max, era un 5 o un 15 los competentes, y los destacados al 25%. Pero la mayoría tomó el desafío a algo nuevo en esa prueba, porque lo tomamos sin saber nada, solamente los contenidos, que eran una brutalidad, contenido en mi caso, profesor de matemática, contenidos que yo puedo dar en los licenciados de matemática. O sea, que jamás voy a tocar en la sala, solo algunas veces en los científicos humanistas, cuando uno prepara los llamados electivos y ahora tienen otros nombres. Pero era muy poco. Pero remitiéndome a esto,
yo me quedo en esto que dice acá la ley. Podrá optar por utilizar. Y ustedes que se manejan mucho más en lo jurídico, en lo legal, podrán entender que esa es una facultad que le dan a los profesores para elegir, decidir si tomo o no el resultado. Y no se nos consultó. Yo no sé de quién es el error, si es CPIP, Ministerio de Educación, quién es el que asignaba eso para el encasillamiento. Y de ahí que nos damos cuenta que estamos mal encasillados. Porque esa prueba, si bien yo ahora, disculpe que sea yo, pero tengo que decirlo, yo tengo una A ahora en la prueba, que es el resultado máximo de una evaluación en prueba. Pero yo me quedo con los grupos de profesores que fuimos y somos bien evaluados, competentes y destacados, y quiero resaltar eso de bien evaluado, porque somos los profesores bien evaluados del país. El Estado quiere mejorar la educación, ¿cierto? Todos hablamos, más aún ahora saliendo de resultados simples, presidente, que con pandemia y todo no son muy buenos, pero aún así somos profesores bien evaluados y creo que cuando se habla de presupuesto, presidente, es cierto, incluye gastos, pero yo creo que invertir en educación no es un gasto. Invertir en los profesores bien evaluados no se debe considerar un gasto. Si bien es un gasto porque es dinero, pero invertir en educación hace que un país progrese, hace que un país avance. Invertir en los profesores bien evaluados, presidente, significa que los estudiantes que están a cargo nuestro, en mi caso, y nuevamente voy a hacer yo de nuevo, por segunda vez, solamente breve, para contarle que yo trabajo en 3 jornadas. Jornada de una en un liceo bicentenario municipal y en la tercera jornada en un liceo que recibe 100% subvención para jóvenes y adultos. Por lo tanto, tengo la realidad, un espectro amplio. 12 años trabajando en el sistema subvencionado particular y 12 años voy a cumplir en el sistema municipal. Muy feliz porque yo soy profesora que me gusta hacer clases. Yo creo que lo mejor de mi vida es mi profesión de profesora y vivirla con los estudiantes. Pero creo que se debe evaluar, se debe valorar a los profesores bien evaluados. Y ahí está la esperanza nuestra, presidente, de que se nos incluya realmente en este proceso, que CPIP tenga un número de los profesores que fuimos encasillados el 2016, cuando entró en vigencia la ley 20.903, que tenga un número real de cuántos fuimos competentes, cuántos fuimos destacados, porque de ahí, ¿cierto?, está el resultado. Entonces, cuando Patricia dice, yo tengo la esperanza aún, cuando Patricia dice que estamos considerados, pero yo me voy al papel y el papel dice que no, porque ustedes ven ahí las condiciones, por esas condiciones no estamos considerados, porque la condición dice no haber rendido el instrumento prueba por los transitorios que se derogaron, pero se derogaron las subvenciones, no la prueba. Entonces, es contradictorio. ¿Por qué nos toman entonces los resultados si fueron derogados? Profesora, no se entiende eso. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Queremos escuchar a todos los que están presenciales aquí, porque han venido, han viajado especialmente. Gracias a ustedes por Muchas escucharme. gracias, y este va a ser un punto súper relevante que lo vamos a conversar con el Ejecutivo. Así que agradecemos mucho tanto a la señora Patricia Martínez, que representa a varios profesores de distintas comunas, pero que proviene de Angol, y también a la profesora Gisés Brito, que también representa a varios profesores de distintas regiones y que viene de Iquique. Así que muchísimas gracias. Las vamos a invitar a que nos dejen. Las vamos a invitar a que nos dejen para que puedan ingresar los próximos invitados. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia. Gracias a todas. Muchas gracias. Sí, vamos a invitar entonces a la señora Delia Roa, y quiero nuevamente expresarle mi disculpa a la profesora de castellano y magíster en educación, señora Giselle Salazar. Ella está por Zoom, entonces la vamos a escuchar en una próxima oportunidad. Vamos a dar preferencia a los que están presenciales aquí.
Muy buenas tardes, muy bienvenidos. Tengan la bondad de pasar. E inmediatamente, porque estamos súper contra el tiempo, pedimos excusas por ello. Le ofrecemos la palabra a la señora Delia Roa. Ya, don Mario, tiene la palabra, bienvenido. Bien, con rojo funciona así. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Seré breve porque los sustantivos lo van a exponer las colegas. Venimos básicamente por el tema de la ley en sus articulados transitorios, el proyecto de ley referente a los evaluados 2015. Pero quiero tomarme 30 segundos para señalar que el proyecto en general es un proyecto que resuelve casi una cuestión burocrática de coexistencia de leyes que se superponen en muchos sentidos, pero que en lo esencial no modifica el sistema de evaluación docente o todo el sistema de aseguramiento, de desarrollo profesional, y que en lo que hace a su agobio, en lo que hace a los cuestionamientos que tiene este sistema, que tiene muchos cuestionamientos, no modifica nada importante. No baja la carga de trabajo para los docentes. Y referente a las dos intervenciones primeras, señalar la diferencia entre la primera intervención de Acción Educar, que fue una intervención más bien centrada en opiniones, y la segunda intervención del Centro de Estudios, que se centró en datos, en evidencia, en investigaciones. Dos diferencias muy importantes porque acá se hace mucha opinología muchas veces, pero los datos son bastante concluyentes. No hay un solo país en el mundo que haya mejorado la educación en base a las políticas como las que sustenta el sistema de desarrollo profesional docente. Dicho eso, voy al punto, señalar que hemos estado acompañando a estas colegas y a muchas. Anteriormente intervino también un grupo que tiene básicamente el mismo planteamiento respecto a la gran injusticia, a la enorme injusticia que significó lo que ocurrió con los docentes que se evaluaron en el año 2015. Y yo quiero recordar acá que siendo en ese entonces presidente nacional ese tema lo expusimos en distintas instancias, cuando se estaba tramitando la ley de carrera docente, incluso siendo por su intermedio presidente la senadora Proboste, en ese tiempo diputada y miembro de la comisión, recordará que ese tema lo planteamos respecto a que los encasillados evaluados el 2015 iban a ser discriminados. Eso se consolidó después, efectivamente fueron discriminados, fueron perjudicados, y el proyecto de ley actual no corrige el daño generado durante todos esos años en que ellos fueron encasillados de manera injusta y discriminatoria. Eso es lo que ocurrió. Ellos no tuvieron acceso a dar las pruebas de excelencia, ADVI y AEP, y al no tener acceso a dar esas pruebas, fueron notoriamente perjudicados en su encasillamiento, y cuando un docente fue encasillado el año 2016 para que empezara a regir desde el año 2017 su condición de carrera docente, arrastró una categoría de encasillamiento que fue perjudicial de ahí en adelante, porque no tuvieron la misma opción que el resto de los docentes. Fueron duramente discriminados y la ley actual no repara esa injusticia, porque entrega posibilidades de un nuevo encasillamiento, pero no repara el perjuicio producido del año 2017 en adelante, que si lo lleváramos incluso en términos económicos es una cantidad cuantiosa de dinero, solamente si consideráramos un nivel en que pudieron estar más arriba. Claramente el perjuicio es notorio y muy grande, y por eso estamos también apoyando. Muchísimas gracias, don Mario, presidente del Colegio de Profesores Región Metropolitana. Así es. Le ofrecemos entonces la palabra a la señora Delia Roa. Buenas tardes a todos. Presidente, un honor estar aquí y agradezco la invitación y la posibilidad de estar exponiendo y representando a los evaluados, a todos los que fuimos evaluados en 2015. Situarnos un poco en les cuento que vengo de una localidad pequeñita de la octava región, Polcura. Así que represento a lo largo y ancho de este largo pétalo de mar y nieve, como decía Neruda. El contexto de los evaluados de 2015, no pudimos rendir el instrumento prueba de conocimientos específicos y disciplinares porque era un periodo de transición y debíamos rendirla posteriormente. Cuestión que no pudo ser porque el 1 de abril de 2016 se publica en el Diario Oficial la nueva ley 20.903 que cambia
o modifica... Perdón, una breve interrupción. ¿Me dicen que enviaron presentación? Sí, sí. Ah, sí. Lo vemos enseguida, Sí. Perdón, Delia, perdón. Sí, no, pero... está bien. Entonces, el artículo 70 de la ley 19.070 explicitaba muy bien y normaba y daba los derechos y explicaba claramente que los docentes teníamos el derecho de rendir este instrumento de prueba de conocimientos específicos y disciplinares hasta 36 meses después de dados los resultados de esta evaluación. Con la entrada en vigencia de la ley 20.903, nosotros ya no tuvimos esa opción. Por lo tanto, perdimos lo que se había convertido en un derecho adquirido, que era rendir el instrumento prueba hasta 36 meses después de haberse publicado nuestros resultados, dejándonos sin la posibilidad de percibir asignación por desempeño y reconocimiento profesional, perdiendo, como dije anteriormente, lo que se había convertido en un derecho adquirido que ya estaba incorporado dentro del patrimonio de cada docente. Muchos han sido los intentos por reparar o dar solución a esto. Es el caso del boletín 16.621-04, que es un primer intento por dar solución a esta problemática. En su artículo segundo transitorio exponía explícitamente: permítase a los profesionales de la educación evaluados en el año 2015 rendir el instrumento de prueba de conocimientos disciplinarios y pedagógicos ese mismo año, el 2018. No obstante, el 8 de mayo de 2018, el Ejecutivo genera algunas indicaciones a estas disposiciones transitorias o proyecto de ley, y uno de ellos fue eliminar precisamente el artículo segundo transitorio, lo que nos deja nuevamente sin la posibilidad de una solución a los encasillados arbitrariamente. Este artículo segundo transitorio solucionaba la injusticia por la vía de dar la oportunidad de rendir el instrumento. No obstante, se elimina por parte del Ministerio de Educación la posibilidad de dar la solución a los docentes encasillados arbitrariamente con un solo instrumento. Como dije anteriormente, muchos han sido los intentos por dar solución y muchos los actores involucrados en esta problemática. El caso de los senadores, diputados de distintas bancadas, el colegio de profesores, los propios actores, profesores involucrados a través de la recopilación de datos y siguiendo la trayectoria, el caso de Mario Aguilar, la senadora Proboste, y en más de una ocasión acogiendo y gestionando esta problemática, ¿cierto? Por lo tanto, pero no se ha podido dar solución a esta problemática. Quiero hacer en mención que los evaluados 2015 como profesionales de la educación hemos sido perjudicados tanto en el plano profesional, económico y patrimonial. Ahora voy a darle la palabra a mi colega Alejandra. Hola, buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Alejandra, representante de Evaluados 2015 de Santiago. ¿Ahí sí? Bien. La verdad que todo lo que ha expuesto mi colega, en definitiva, justificaría que por la experiencia que nosotros hemos adquirido durante todos estos años, en los evaluados 2015, más los perfeccionamientos, la actualización permanente de los profesores, y justifica además el daño remuneracional y profesional que hemos visto expuesto, justifica que nosotros tengamos una reparación real. Si bien el Ejecutivo abre la opción a que haya una posible reparación, nosotros consideramos que esta no aborda la cantidad de docentes que fueron dañados con esta injusticia de no haber podido dar en derecho
una prueba de conocimientos específicos antes de la próxima evaluación que teníamos. Es por eso que nuestra petición es que es mucho más allá quizás de lo que plantea el Ejecutivo, y para que se haga una reparación justa, que se asigne un tramo de desarrollo profesional a todos los evaluados 2015 mal encasillados, destacados y competentes. ¿Y cómo? Considerando los resultados obtenidos del año 2015 más la suma de los años de experiencia a la fecha. Consideramos que esto sí aliviaría y sí haría justicia, sin pensar, digamos, inclusive, porque como decía mi compañera, como decía también Mario Aguilar, acá hay un tema también económico, un daño económico. Nosotros en estos momentos simplemente estamos pidiendo que se nos suba a todos un tramo. Nosotros solicitamos acá a los asistentes que acojan esta moción que nosotros presentamos. No les voy a disculpen el chilenismo, no es sobar el lomo ni nada, pero yo creo que si ustedes acogen esta petición van a quedar en la historia de Chile como que sí pudimos reparar, como sí acá, por lo menos en esta comisión de senadores, pudo reparar en justicia a los evaluados 2015 sin estos cruces que se hacen que finalmente van dejando fuera a muchos de nosotros. Y le hacemos esta petición con mucho respeto y de verdad con muchas ansias de poder al final hacer justicia para todos los que hemos sobrellevado esta situación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra, muy clara su solicitud. Queremos agradecer a don Mario, agradecer a Delia y a María Alejandra, y si les parece los podemos invitar a que queden en libertad de acción. Yo voy a pedir que podamos prorrogar por 10 minutos solo para escuchar a la Asociación de Educadores de Chile, a ACEDUCH, profesor José Luis Velasco y su secretario general, don Manuel Daneman Correa. Así se acuerda. Extendemos. Gracias, Mario, muy gentil. Muchas gracias, Ros Edelia, muchas gracias, María Alejandra. Invitamos a pasar entonces a don José Luis Velasco y a Manuel Daneman. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bienvenido, don José Luis. ¿Vienes solo al final? Sí. Ya, muy bien. Le ofrecemos la palabra porque estamos contra el tiempo. Tiene 10 minutos. Don José Luis tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludos a todos los senadores y senadoras que nos acompañan. El proyecto en discusión busca consolidar el sistema de reconocimiento y promoción del desarrollo profesional docente como único sistema general de evaluación y fortalecer los procesos de inducción y acompañamiento. Y para lograrlo, el Ejecutivo propone eliminar totalmente el artículo 70 del Estatuto Docente, llamado la evaluación de desempeño docente, dejando solo el sistema de desarrollo profesional docente creado en la Ley 20.903, que se incorporó en el título tercero del mismo estatuto. Como ACEDUCH, Asociación de Educadores de Chile, compartimos plenamente el objetivo de consolidar ambos sistemas, de manera de simplificar el acceso a la evaluación de parte de los profesores, creando un solo esquema de categorías, plazos e instrumentos,
así como el sistema de apoyo de parte de los mentores, tanto para los docentes nobles como para aquellos evaluados en las categorías inferiores. Pero al analizar a fondo ambos sistemas, se desprende que estos tienen diferentes enfoques y objetivos y por tanto son complementarios. Por esta razón, en ACEDUCH pensamos que si se aprueba este proyecto tal como está y se elimina completamente el artículo 70, se estarán dejando elementos centrales que debe tener todo sistema de evaluación de las prácticas pedagógicas, como la descentralización, la evaluación horizontal, la pertinencia y la periodicidad. Lo más relevante de este sistema de evaluación es que es de carácter formativo, que reconoce la perfectibilidad del desempeño de los docentes para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Esto es muy relevante, ya que lo normal es que las competencias y los desempeños de un profesor sean diversos, pudiendo en un momento de su trayectoria tener excelentes desempeños de un determinado ámbito, un desempeño normal o regular en otros, y quizás debilidades en otros. Estos desempeños pueden también evolucionar de modo diferencial en el tiempo. Así lo reconocía el mensaje presidencial del año 2003 que creó este artículo 70. Por tanto, nosotros hemos identificado algunos problemas en este proyecto de ley que paso a detallar, los tienen escritos en el documento. Primero, el sistema de desarrollo profesional docente, llamado carrera docente, no es un sistema de evaluación, como el mismo artículo 19 del título 3 lo reconoce, sino un sistema de acreditación o certificación centrada en el docente, en el cual la evaluación tiene un rol, pero es más bien un reconocimiento de un determinado nivel de competencias y habilidades profesionales. Y por tanto, una vez que se accede a un nivel o tramo, no se retrocede ni se obliga al profesional a una reevaluación. Ello elimina el carácter formativo de la evaluación y la periodicidad contemplada en el artículo 70. De aprobarse tal como está este proyecto de ley, algunos docentes se evaluarán solo una vez en toda su vida profesional, contradiciendo el espíritu y la utilidad de la evaluación permanente. Segundo problema. Con la ley 20.903 se incluyó tanto en el artículo 70 como en el título 3 del Estatuto Docente que los profesores que se encuentran en el tramo de experto 1 y 2 de la carrera docente quedan exceptuados de la evaluación de desempeño docente, lo que se contradice con la afirmación ya comentada, en relación a que los desempeños docentes pueden evolucionar de manera diferenciada en el tiempo. Tercero, en el artículo 70 también contemplan la participación de docentes pares y la opinión de terceros, normalmente directivos del establecimiento, lo que hace que el sistema de evaluación sea contextualizado y ayude a que éste sea de proceso, y no solo lo que se aprecia en un momento dado, como hace en la práctica los instrumentos de evaluación que se propone mantener los que están en la carrera. Cuarto, otro elemento importante que se está perdiendo con este proyecto de ley es el plan de superación profesional, al que deben someterse los docentes evaluados con desempeño insatisfactorio. Es cierto que existen los planes de desarrollo profesional docente, los que deben ser incluidos en el PME de cada establecimiento, pero esto es general del colegio y no particular de cada profesor ni de sus necesidades personales de mejora. Quinto problema, en relación a los instrumentos señalados en el título 3, la prueba de conocimientos específicos y pedagógicos y el portafolio son evidentemente insuficientes para recoger la información del desarrollo profesional y no favorecen adecuadamente el reconocimiento de las fortalezas y la superación de las debilidades del profesional de la educación. Dicho de otro modo, un profesor podría sacar excelente puntaje en la prueba de conocimiento y incluso en el portafolio, que como ustedes han de saber, hay un mercado de portafolios donde se compran y se venden, y así todo ser un mal profesor en el aula, que es lo que esperamos. Con esto en consideraciones, hacemos algunas propuestas, las voy a tratar de resumir. Primero, primera propuesta, separar la evaluación docente del sistema de reconocimiento de los docentes, es decir, mantener el artículo 70, que se hace cargo de la evaluación docente, con todas las mejoras que sean necesarias, pero sin ninguna de sus actuales consecuencias. Y mantener en el título 3 el sistema de reconocimiento, sin la evaluación que ahí se especifica actualmente. De esta manera, el avance en la carrera docente se nutriría de los resultados del sistema de evaluación docente. Segunda propuesta, mantener la evaluación docente con una batería de instrumentos de evaluación a definir en el nuevo artículo 70, similares a los actuales,
2 de los cuales, recordemos, están definidos en el título 3, artículo 19. Pero instrumentos que sean más pertinentes y simples y aplicados de manera diferenciada en los tiempos, diferenciar los distintos tramos de la carrera docente. En concreto, proponemos mantener una prueba de conocimiento, mantener el portafolio, mantener y poner en la ley una entrevista con un par evaluador y, cuarto, una evaluación de proceso llevada a cabo por los docentes directivos. No obstante, dependiendo de los resultados obtenidos en las evaluaciones previas, proponemos que algunos instrumentos podrían no ser aplicados en evaluaciones posteriores, como hoy día se hace. Así todo, la entrevista con un par evaluador y la evaluación de proceso de los docentes directivos sería necesario en cada proceso de evaluación para subir el tramo. O sea, la prueba y el portafolio, si se hacen bien, no sería necesario repetirlo, pero la entrevista y la evaluación de docentes directivos sería permanente en el tiempo. A pesar de que el proyecto de ley menciona que se mantendrá la facultad de los sostenedores de implementar sus propios procesos de evaluación, es evidente que si los resultados de estos no son vinculantes a la carrera docente, dicha evaluación se desvaloriza y pierde eficacia. Además, hay que tener claro que muchos pequeños y medianos sostenedores particulares subvencionados, que son la mayoría, no cuentan con sistemas sólidos de medición de habilidades personales, conductas de trabajo y otros de carácter cualitativo. Por eso consideramos fundamental que este instrumento se mantenga como obligatorio y sus resultados sean vinculantes a la carrera docente, cosa que hoy día, como digo, no es. Tercera propuesta, modificar los resultados de los instrumentos de evaluación para que estos sean cuantificados hasta los 100 puntos. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en el artículo 19M, el portafolio y la prueba tienen diferentes escalas de puntuación y diferentes categorías de logro, lo que genera una complicación a la hora de interpretarlos. Así, proponemos que las categorías de logro, ahí hay un ejemplo, se puede tomar ese o no, pero mantenemos las categorías de logro y ponemos una sola escala de puntaje para todos. Cuarta propuesta, volver a la periodicidad de la evaluación para todos los docentes, con plazos flexibles. Hoy día no hay plazos flexibles, todos son cada 4 años. Y con la posibilidad de retroceder en la certificación alcanzada previamente. Basado en la evidencia, podemos afirmar que las competencias y los desempeños de un profesor son diversos y cambiantes a lo largo de su trayectoria, pudiendo tener excelente desempeño en un momento o ámbito determinado, un desempeño regular en otro y quizás debilidades más adelante. En 40 años de ejercicio de la profesión, evidentemente, cualquier profesional puede ir decreciendo en la calidad del servicio que presta. Quinta propuesta. Es propicio agregar algunas modificaciones al sistema de desarrollo profesional docente que está en el título 3, como la variación de años de las diferentes fases y tramos en que los profesores pueden o deben evaluarse con un mínimo y un máximo de años. Esto permitiría que los profesores nuevos, más motivados por avanzar, podrían someterse a la evaluación antes, pero fijando un plazo máximo para aquellos que quieren retrasar el proceso. Esto ayudaría, por ejemplo, a que los profesores nobles y más motivados efectivamente adelanten su carrera, las evaluaciones para mejorar en su carrera, si es que efectivamente quieren hacerlo, y con eso ayudaríamos a disminuir la deserción. Voy a mencionar solo el ejemplo del tramo inicial. Los docentes ingresan en este tramo y deben mantenerse en él, esta es nuestra propuesta, en un mínimo de 2 años de ejercicio profesional, no de 4, y en un máximo de 5. O sea, tienen entre 2 y 5 años para evaluarse. Y en este periodo se someten al proceso de evaluación con los 4 instrumentos que hemos señalado. Y ahí hay una categorización, no voy a entrar en el detalle, si obtienen, por ejemplo, categoría destacado competente en 2 de los 4 instrumentos, pueden avanzar, si no pueden repetirlo al año siguiente, etc. En el tramo temprano, me remito a la flexibilidad, deberán mantenerse en este tramo a lo menos 4 años y por un máximo de 10. O sea, nuevamente los más motivados podrían avanzar antes. En ese periodo tendrían que someterse al proceso de evaluación obligatoria para subir al tramo avanzado. Esto no lo dice, pero se subentiende. Con esta propuesta se elimina la posibilidad de que un profesor pueda pasar del tramo inicial directamente al tramo avanzado, que es como pasa hoy día. O sea, todos tendrían que hacer a lo menos inicial, temprano y avanzado.
Después, en el tramo avanzado, nuevamente una flexibilidad de años, un mínimo de 10 años del ejercicio profesional y a lo menos 4 años desde que alcanzó el tramo avanzado. Y si no quiere pasar experto 1, que sería voluntario, si no quiere pasar experto 1, de todas maneras nosotros proponemos que este profesor deba trabajar en un proceso de perfeccionamiento y acompañamiento a cargo de los docentes directivos de su establecimiento, sus jefes directos, establecido por ley, no voluntario, cada 5 años. Es decir, potenciamos la flexibilidad de los plazos y de los instrumentos y le damos un rol fundamental a los docentes directivos, lo que hace la evaluación más pertinente, y también potenciamos la periodicidad diciendo que todos tienen que someterse a un proceso de evaluación de distintos niveles de profundidad al menos cada 5 años. Es un punto 6, dice, consideramos que no es pertinente ni justo, ni siquiera es necesario que los profesionales evaluados de manera insatisfactoria o que no avancen en su carrera profesional abandonen el sistema educacional con financiamiento público de manera automática, sino que los resultados de la evaluación, sea un antecedente a considerar por el equipo directivo y el sostenedor, tanto para una posible desvinculación como para el plan de superación personal. Eso en lo que a evaluación y carrera docente se refiere. Del proceso de acompañamiento docente y proceso de inducción, solo tenemos 2 observaciones al proyecto de ley. La primera, sugerimos incorporar en el artículo 18i la posibilidad de que el director del establecimiento, en conjunto con el equipo directivo, además de la posibilidad de designar docentes mentores, pueda solicitar a su sostenedor la contratación vía licitación de una ATE para que realice el proceso de inducción, la que podrá ser financiada con los mismos fondos señalados en el artículo 18K. Actualmente solo pueden hacerla los mentores, no las ATEs. Y hay pocos mentores y el proceso es de ir consiguiendo y capacitando mentores es lento. Por tanto, lo que proponemos es que además de mentores, el proceso de inducción pueden hacerlo ATEs. Y la segunda propuesta es, creemos pertinente, que no se excluya de la asignación de inducción señalada en el inciso 5 del artículo 18N a los docentes cuyo contrato sea superior a 38 horas. Debido, aunque la inducción se realiza en horario laboral, de todas maneras estos docentes tendrán que realizar actividades propias de su trabajo, aunque sea fuera del horario de trabajo. Por ello, podría ser un desincentivo a participar de la inducción si ésta solo le conlleva más trabajo y ninguna gratificación. Por este motivo, sugerimos que la asignación sea decreciente hasta llegar a las 44 horas y aún con 44 horas se asigne un pequeño incentivo económico. O sea, que todos los profesores nobles se puedan someter al proceso de inducción y que siempre haya una gratificación económica. Esas son nuestras propuestas, señor presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Velasco. Senadora Carmen Gloria Aravena. Presidente, con el ánimo de contribuir y entendiendo que este proyecto tiene urgencia, y la verdad es que tenemos muchos años, parece, de historia de este tema, y entendemos que hay situaciones que son de urgencia, como no ha habido coincidencia, por ejemplo, en que sea una evaluación, etcétera, etcétera. Yo sugeriría que es momento de que ya darle fuerza a una propuesta que usted había hecho en torno a la Secretaría, digamos, de los profesionales vinculados a cada uno de los senadores, más la contraparte del gobierno, en este caso el ministerio, porque esto requiere un análisis, digamos, teniendo insumos. Ya con esta sesión hay mucho insumo, porque tenemos que llegar a acuerdos, y yo creo que hay cosas que se han planteado hoy día, como la que ha planteado don José Luis y otras, que es importante. Yo quiero ser bien franca, yo me quedo con la sensación de que no solamente tenemos que trabajar el tema de la acreditación profesional, que es muy importante, sino también cómo mejoramos el proceso de mejora continua de la calidad de la educación. O sea, el hecho de que eliminemos una evaluación y dejemos otra no implica que los objetivos de la que estamos eliminando los dejemos de lado. Yo creo que yo no me sentiría conforme y no podría aprobar un proyecto que no tenga un foco en ambas cosas.
y hoy día tenemos que tener la capacidad como legisladores de poder buscar acuerdos. No será exactamente todo lo que plantea él, ni todo lo que plantea el investigador, pero tenemos que buscar puntos de acuerdo, porque la mejora continua tiene que ver no necesariamente con el castigo, sino que con la capacidad de visualizar como comunidad educativa que hay cosas que hay que mejorar. Y en todas las instituciones que tienen excelencia, eso existe. Entonces yo creo que no solamente nos tenemos que abocar a cuántos cursos hice y cómo voy aumentando la escala de remuneración, que es muy justa y es necesaria, pero yo no estaría disponible para aprobar un proyecto que solo se enfoque en eso. Así que eso solamente, presidente, y pedir que por favor nos reunamos y armemos una estructura de trabajo con los profesionales nuestros que están disponibles para que esto salga rápido, digamos, porque de lo contrario vamos a alargar la agonía. Eso solamente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, senadora Carmen Gloria Aravena. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos dos personas que iban a exponer y que están por Zoom, entonces los vamos a escuchar el próximo lunes. Voy a convocar para el próximo lunes. No sé todavía la hora porque no sé si hay sesiones especiales acá en Valparaíso el próximo lunes o no. No, pero fundamentalmente sesiones especiales. Si hubiera sesiones especiales, citamos aquí en Valparaíso, si no las hubiera, citamos en Santiago. Y yo quisiera pedirle que en esa oportunidad el Ejecutivo pudiera referirse a las principales observaciones que se han escuchado durante esta sesión. Con todo gusto, presidente. Creo que eso va a permitir además eliminar probablemente muchas dudas, muchas inquietudes que hay, o bien que surjan dudas nuevas. Eso también puede ser perfectamente posible. Y una vez que tengamos ese trabajo hecho, es decir, el próximo lunes veamos la creación de esta comisión que sugiere, porque claro, durante la semana podrían avanzar sustantivamente. Sí. Así que muchísimas gracias y por haberse cumplido el propósito de la sesión, esta se levanta. Gracias, presidente.